Francisco Pizarro González. Francisco Pizarro nació en la ciudad extremeña de Trujillo. Existen dudas acerca de la fecha exacta de su nacimiento, puesto que, si para unos historiadores fue el 12 de mayo de 1468, para otros fue la misma fecha, pero del año 1469. Algunos historiadores llegan a hablar del 1471. Fue hijo con señorío de naturaleza española del hidalgo Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, llamado el Largo o el Romano, importante personaje de la época con gran influencia que participó en las campañas de Italia bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba y de Francisca González Mateo, dama de recámara noble de Beatriz Pizarro, la tía de Gonzalo, devota del convento de San Francisco el Real, junto a la Puerta de la Coria. Pizarro era pariente lejano de Hernán Cortés, quien conquistó el imperio azteca. A la edad de 20 años, se alistó en los tercios españoles que, a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, luchaban en las conocidas como campañas de Nápoles contra los franceses. Según López de Gomarra, habría servido bajo las órdenes de este, siempre como soldado en el sur de la península, Calabria y Sicilia. Viajó a Sevilla, donde permanecería hasta su marcha a América. En el 1502 llegó a América en la expedición de Nicolás de Obando, el nuevo gobernador de la Española. De sus primeros años en América se sabe muy poco. Probablemente pasó un tiempo en la isla de la Española. En 1509 hubo una expedición comandada por el bachiller y alcalde mayor de Nueva Andalucía, Martín Fernández de Enciso, que salió a socorrer a su superior jerárquico, el gobernador Alonso de Ojeda. Ojeda, junto con 70 hombres, había fundado el poblado de San Sebastián de Urabá en Nueva Andalucía, lugar donde después se levantaría la ciudad de Cartagena de Indias. Sin embargo, cerca del asentamiento existían muchos indígenas belicosos que usaban flechas y dardos venenosos, y en unas de las tantas trifulcas, Ojeda había sido herido en una pierna. Poco después, Ojeda se retiró en un barco a la Española, dejando el fuerte a cargo de Francisco Pizarro, que en ese momento no era más que un soldado y fue nombrado capitán por el mismo Ojeda, ya que le tenía una estima por su sagacidad y arrojo. En espera de que llegara la expedición de Enciso, Ojeda pidió a Pizarro que se mantuviera con unos pocos hombres por 50 días en el poblado, o que de lo contrario usara todos los medios para regresar a la Española. Hombre de fuerte carácter y poco dispuesto a la actividad sedentaria, participó en la expedición de Ojeda que exploró América Central y Colombia para los años del 1510, y luego en la de Vasco Núñez de Balboa, que culminó con el descubrimiento del Mar del Sur, más adelante conocido como Océano Pacífico, bautizado así en el 1503. Al año siguiente, Pedro Arias Dávila, Pedraria, se convirtió en el nuevo gobernador de Castilla de Oro y sucedió a Balboa. Durante los siguientes 5 años, Pizarro se convirtió en un estrecho colaborador de Dávila y el gobernador le asignó un repartimiento de indígenas y ganado. Cuando Dávila decidió deshacerse de Balboa por desconfianza, instruyó a Pizarro para que lo arrestara personalmente y lo llevara a juicio. Balboa fue decapitado en enero del 1519 por su lealtad a Dávila. Pizarro fue recompensado con el cargo de alcalde y encomendero de Panamá en el 1519 hasta 1523.
En 1524, Pizarro se asoció con Diego de Almagro y Hernando de Luque, un hombre influyente, cura de Panamá, para conquistar Virú o el Virú, el imperio incaico, del que tenían vagas noticias, repartiéndose las responsabilidades de la expedición. Pizarro la capitanearía, Almagro se encargaría de la intendencia y Luque estaría al cargo de las finanzas y de la provisión de ayuda. Existen noticias de un cuarto asociado, el licenciado Espinosa, que no quiso figurar oficialmente y que habría sido el financiador principal de las expediciones al Perú. A finales de septiembre de 1526, cuando habían transcurrido 2 años de viajes hacia el sur, afrontando toda clase de inclemencias y calamidades, llegaron extenuados a la isla del Gallo, en la bahía del Tumaco, actual sur de Colombia, en la costa del Pacífico. El descontento entre los soldados era muy grande. Llevaban varios años pasando calamidades sin conseguir ningún resultado. Pizarro intenta convencer a sus hombres para que sigan adelante. Sin embargo, la mayoría de sus huestes quiere desertar y regresar. Allí se produce la acción extrema de Pizarro de trazar una raya en el suelo de la isla, obligando a decidir a sus hombres entre seguir o no en la expedición descubridora. Tan solo cruzaron la línea 13 hombres, los 13 de la fama o los 13 caballeros de la Isla del Gallo. Fueron Bartolomé Ruiz de Estrada, Pedro de Halcón, Alonso Briceño, Pedro de Candía, Antón de Carrión, Francisco de Cuellar, García Jerén, Alonso de Molina, Martín de Paz, Cristóbal de Peralta, Nicolás de Rivera y Laredo, Domingo de Soraluce y Juan de la Torre. Sobre la escena que se vivió en la Isla del Gallo, luego de que Juan Tafur le transmitiera la orden del gobernador Pedro de los Ríos, no las cuenta el historiador José Antonio del Busto. El trujillano no se dejó ganar por la pasión y, desenvainando su espada, avanzó con ella desnuda hasta los hombres. Se detuvo frente a ellos, los miró a todos y, evitándose una arenga larga, se limitó a decir: el tiempo que, según posteriores testimonios, trazaba con el arma una raya en la arena. Por este lado se ve a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú por ser rico. Escojan el que fuese buen castellano, lo que más bien le estuviera. Un silencio de muerte rubricó las palabras del héroe, pero pasados los primeros instantes de la duda, se sintió crujir la arena húmeda bajo los borceguí y las alpargatas de los valientes que, en número de 13, pasaron la raya. Pizarro, cuando los vio cruzar la línea, no poco se alegró, dando gracias a Dios por ello, pues había sido servido de ponerles en el corazón de la quedada. Sus nombres han quedado en la historia. José Antonio del Busto. Pizarro y los 13 de la fama esperaron refuerzos 5 meses en la Isla del Gallo, los cuales llegaron de Panamá, enviados por Diego de Almagro y Hernando de Luque, al mando de Bartolomé Ruiz. El navío encontró a Pizarro y los suyos en la isla de Gorgona, hambrientos y acosados por los indios. Ese mismo día, Pizarro ordenó zarpar hacia el sur. Pizarro no fue ni el primero ni el único que intentó la conquista del Perú. 2 años antes, en 1522, Pascual de Andagoya intentó la aventura. Su expedición terminó en un estrepitoso fracaso. Sin embargo, las noticias de la existencia del Virú y de sus enormes riquezas en oro y plata influyeron sin duda en el ánimo de los asociados y pudieron haber sido decisivas en la toma de decisiones para acometer la empresa. Con la capitulación de Toledo en el 1529, firmada por Isabel de Portugal con la autoridad del rey Carlos I, se concedieron los derechos de dominio sobre la zona de Perú explotada hasta ese entonces. El territorio que correspondía a Pizarro iba desde el río de Santiago, río de Tempula o Cayapaz, en el norte de Ecuador, hasta el Cusco,
En 1531, Pizarro zarpó desde la ciudad de Panamá con 180 soldados, desembarcando cerca del puerto Bolívar, en lo que ahora es la ciudad de Machala. Entonces se formaba parte del imperio incaico llamado Tahuantinsuyo, que se extendía desde Colombia hasta Chile, con una población aproximada de 12 millones de personas. Pizarro mantuvo una estrecha alianza con la nobleza incaica, partidaria del Huáscar, lo que le permitió completar la conquista del Cusco el 15 de noviembre del 1533, defendida enérgicamente por Quisquis, el general de los ejércitos Atahualpa, que no pudo evitar la pérdida de la ciudad. En esta fecha fueron decisivas las deserciones a la causa de los incas de gran parte de las tribus sujetas a los señores del Cusco, que se pusieron al lado de los conquistadores. Los españoles trabajaron astutamente para alimentar estas rivalidades y nombraron gobernantes títeres para que dirigieran sus propios fines, confiando en la lealtad del pueblo las instituciones incas. Túpac Hualpá fue el primero de estos colaboracionistas y a su muerte fue elegido Manco Inca, un hermano de Atahualpa, ya leal a Huáscar, quien, sin embargo, habría resultado cualquier cosa menos maniobrable. Pizarro, por su parte, ahora gobernador de un vasto territorio, aspiraba a estructurar los territorios administrados de una forma que prestigiara el importante cargo que ocupaba. Cusco había sido la capital de los incas, un pueblo montañés cuyos intereses estaban lejos del mar. Los españoles, en cambio, necesitaban un acceso al mar que les garantizara relaciones duraderas con otros territorios. Se decidió entonces fundar una nueva capital en la costa y el propio Pizarro se dedicó a su construcción. La ciudad, fundada el 18 de enero del 1535, tenía el nombre de Ciudad de los Reyes. Más tarde pasó a llamarse Lima y siguió siendo la capital del Virreinato del Perú, posteriormente de la República del Perú. Los territorios aún inexplorados fueron conquistados posteriormente y Pizarro repartió generosamente entre sus compañeros los cargos y deberes, creando una red de fieles colaboradores que le debían las riquezas adquiridas.